Buenos días, mi nombre es Cristian Chirinos y yo les voy a exponer brevemente sobre los ensayos. Los ensayos se definen como los métodos o pruebas que se aplican a un material para conocer sus propiedades mecánicas. Estos se clasifican o dividen en dos tipos, los ensayos destructivos y los no destructivos. Con respecto a los ensayos destructivos, se puede decir que son todos aquellos que afectan o deterioran la pieza que se está estudiando, ya que producen una alteración permanente en la composición del material, el cual puede experimentar desde una pequeña marca, una deformación o puede incluso llegar a la rotura. A la hora de estudiar la composición o las características de un material, se extrae una pequeña porción de este, la cual es llamada probeta, y se utiliza para analizar su comportamiento cuando está sometida a ciertas fuerzas. Estas fuerzas se pueden aplicar a través de distintos métodos, los cuales pueden ser dinámicos o estáticos, dependiendo si la velocidad con que se aplican dichas fuerzas afectan o no en el resultado del ensayo. Entre los ensayos estáticos más comunes tenemos los de tracción, los de compresión, los de dureza, los de cizalladura, los de pandeo y los de fluencia. Y, por el lado de los dinámicos, tenemos los de resistencia a choque, desgaste y fatiga. Podemos proceder a definir algunos de estos ensayos como los más utilizados, empezando con el ensayo de tracción, cuya importancia radica que permite calcular dos propiedades al mismo tiempo, las cuales son la resistencia y la ductilidad. Esto se realiza aplicando fuerzas de tracción progresivas, es decir, que a medida que estas fuerzas aumentan, se va midiendo el alargamiento de la probeta, la cual debe ser normalizada o debe tener dimensiones conocidas. Y cuando se calcula esto, se realiza una gráfica o una curva de deformación o de carga versus deformación o tensión versus alargamiento. Esto es muy importante, ya que en el área de la construcción se necesita saber estas características. Al igual se utiliza el ensayo de compresión porque la mayoría de las estructuras de los edificios, sean los cimientos o sean las columnas, están sometidas a esta fuerza. También tenemos el ensayo de dureza, el cual se utiliza para medir la resistencia de un material a ser penetrado por un punzón o por una cuchilla. Esto se realiza a través del uso del durómetro, el cual tiene penetradores en forma de esfera, en forma de pirámide o en forma de cono. Existen distintos tipos de ensayos de dureza, por ejemplo el Mohs, el Martens, o también el Loop. Los más utilizados en el área de la ingeniería son el Rockwell, el Brinell y el Vickers. El Rockwell es un ensayo donde primero se aplica una carga menor a 10 kilogramos y luego se aplica una carga mayor predeterminada. ¿Quién lo predetermina? El tipo de ensayo Rockwell. Por ejemplo, si tipo A se utiliza una carga de 60 kilogramos fuerza y un indentador de diamante, pero si es tipo B se utiliza una carga de 100 kilogramos fuerza y un indentador de bola de acero, y se mide la diferencia entre la profundidad de estas dos huellas. En el ensayo Brinell no se mide la profundidad de las huellas, sino el diámetro que deja una bola de acero de 10 milímetros, la cual utiliza una carga de 3000 kilogramos fuerza. También tenemos el ensayo Vickers, en el cual se utiliza un indentador piramidal que tiene una base cuadrada y el ángulo entre sus caras es de 136 grados. Tenemos otros tipos de ensayos, los cuales podemos definir brevemente como el ensayo de impacto, que, como lo dice su nombre, se produce un impacto instantáneo que trae como consecuencia la rotura del material. Los más utilizados en ingeniería son el Charpy y el ISOT. También tenemos el ensayo de fatiga, el cual consiste en aplicar cargas variables durante cierto número de ciclos. Está el ensayo de flexión, que es una carga en el centro de una barra, la cual está soportada en ambos extremos. Y el ensayo de corte, que son fuerzas contrarias en planos contiguos. Analizando todos estos tipos de ensayos destructivos, nos damos cuenta que su importancia radica en el cálculo de distintas propiedades, como lo son la dureza, la ductilidad, la resistencia, la fatiga, entre otras. Y esto nos permite determinar cuál es el material que emplearemos a la hora de, por ejemplo, levantar una estructura. Y esto es fundamental en todas las industrias, ya que se puede utilizar para el diseño, la manufactura, la construcción y el control de calidad, ya que nos permite fijar posibilidades de utilización. Por otra parte, tenemos los ensayos no destructivos, cuya finalidad es conocer y evaluar el estado de un material, detectando las discontinuidades de la superficie y las discontinuidades internas.
como por ejemplo las fallas, defectos o grietas que se puedan producir en la soldadura, en los componentes y partes fabricadas de dicho material, sin afectar de forma permanente su composición. Es decir, que las piezas a las que se le apliquen dichos ensayos no quedarán inutilizadas. Estas se dividen en tres, como por ejemplo la inspección superficial, la inspección volumétrica y las pruebas de hermeticidad. En el caso de la inspección superficial, como lo indica su nombre, solo se comprueba la integridad superficial del material, es decir, se detectan las discontinuidades de la superficie. Este tipo se puede realizar a través de diferentes métodos, como lo es la inspección visual, la cual es uno de los más comunes y es muy importante ya que es fundamental para la prevención. Esta permite observar salpicaduras, distorsiones por excesivo calentamiento y incluso grietas. Y para realizar este tipo de inspección se pueden usar calibres especiales, linternas o lentes de aumento. También tenemos otro método que se llama líquido penetrante. Este consiste en colocar una solución coloreada o fluorescente y posteriormente eliminar el exceso de la superficie y colocar un revelador, el cual actúa como secante, es decir, va a secar la solución que colocamos en un principio, solamente dejando la parte coloreada de la superficie, es decir, coloreando o marcando todas las imperfecciones, defectos o grietas que puedan tener, y vamos a observar con colores vivos las siluetas de estos defectos. También tenemos otro método que se llama partículas magnéticas, el cual consiste en inducir un campo magnético solamente a materiales que sean ferromagnéticos y posteriormente colocar una solución de hierro, sea hierro seco o hierro en suspensión, porque como sabemos los materiales ferromagnéticos tienen una inducción magnética que hace que sus momentos tengan un mismo sentido, y lo que van a hacer las imperfecciones es afectar este campo, haciendo que el hierro se sitúe en estos defectos. Otro de los métodos utilizados se llama corrientes de Eddy o electromagnetismo, el cual consiste en aplicar corrientes eléctricas a materiales conductores. En este caso lo que va a suceder es que las imperfecciones van a acortar o van a hacer que se interrumpan las líneas de corriente eléctrica. Por otro lado tenemos la inspección volumétrica. En este caso esta consiste en calcular la integridad del material pero en su espesor y determinar cuáles son las discontinuidades internas de dicho material. También hay distintos métodos para realizar la inspección volumétrica, como por ejemplo la radiografía industrial. Esta consiste en utilizar radios gamma o radios X para penetrar en el material, haciendo que se haga una imagen negativa en una película o film, al igual que sucede en las radiografías del cuerpo humano. Pero en este caso, como en una radiografía del cuerpo humano veríamos un hueso roto en caso de fractura, acá vamos a ver imperfecciones que afectan la densidad de las películas. También tenemos otro método que se llama ultrasonido. En este se utilizan longitudes sonoras de alta frecuencia, las cuales se influyen sobre el material y producen ondas. Y estas ondas emitidas no se van a producir o van a tener alteraciones donde hayan imperfecciones. Y también existen diferentes métodos, como por ejemplo los métodos de emisión acústica o los métodos de termografía, que permiten realizar una inspección volumétrica. Y por último, entre los ensayos no destructivos tenemos las pruebas de hermeticidad, las cuales consisten en calcular la capacidad que tiene un recipiente de contener un líquido o un gas, trabajando ya sea en la misma presión de operación o en una presión más alta, sin que exista ningún tipo de fuga. Como podemos ver, todos estos métodos y todos estos tipos de ensayos son esenciales para determinar defectos, fugas y deterioros por agentes externos. Por lo tanto, son muy utilizados en distintas industrias, como podría ser el ejemplo la industria petroquímica, ya que se utilizan tuberías para la transportación. También en la industria automotriz, en la aeroespacial, en la aviación, en la construcción, y también es fundamental en la manufactura, ya que en todas las empresas los operarios tienen que estar calculando y monitoreando el buen funcionamiento de la maquinaria. A manera de conclusión, cabe destacar que todos los objetos elaborados por el hombre tienen objetivos diferentes. Por lo tanto, también tendrán características particulares los materiales con los cuales se van a construir, ya que no es lo mismo
los materiales requeridos para construir una embarcación, que es lo que vamos a necesitar para construir una edificación. Por lo tanto, los ensayos en general son sumamente importantes para darnos la información que necesitamos saber sobre dichos materiales. Como se dijo anteriormente, podemos conocer sus propiedades mecánicas y también vamos a saber su vida útil o las fallas que pueden presentar a la hora de realizar su trabajo.